Hola amigos, en el capítulo de hoy haremos una pintura express con un camión de bomberos Die-Cast para darle un poco más de vidilla. ¡Adelante vídeo! Es el típico juguete de colección, fijado a una base y prepintado. Empezamos soltando la maqueta de su soporte. Desmontamos todas las piezas y las dejamos a buen recaudo. Ahora enmascaro los cristales con cinta de tamilla. Lo primero que haré es envejecer un poco el color rojo. Utilizo lacas acrílicas mate y doy una primera capa con un rojo oscuro. Después rebajo con un poco de blanco mate y doy toques ligeros. El tono es un poco rosado y da la sensación de rojo deslucido. Algunas zonas las pinto con color hierro y aprovecho para dar ligeros toques a modo de desconchones metálicos, insistiendo en los parachoques y zonas bajas. Ahora me fabrico una máscara. Para ello necesito una cinta de carrocero y un cúter compás. Mido la longitud del limpiaparabrisas y corto la cinta adhesiva. Este cúter es muy práctico para fabricar plantillas redondas. Una vez colocadas en su posición, espolvoreo color arena y empolvo el parabrisas. Aprovecho que el color es adecuado para también hacer las partes bajas del vehículo. Froto las ruedas para sacar el exceso de pintura y conseguir un mayor efecto de neumático en uso. Pasadas 8 horas podemos empezar con las aguadas en óleo, diluido con White Spirit. Doy un lavado con negro a toda la maqueta, insistiendo en las zonas metálicas. La escalera gana mucho volumen con este tratamiento. Limpio el exceso de óleo con un pincel humedecido con White Spirit. Al interior también le doy una aguada ligera, aunque prácticamente no se ve desde el exterior. Ahora monto todas las piezas y vuelvo a colocar los tornillos. Y aquí lo tenéis. Con unos sencillos toques podemos darle vidilla a este tipo de kits tan útiles en las maquetas de trenes. Son técnicas sencillas. En este caso se trata de un camión a escala 1.72, pero funcionaría exactamente igual con un vehículo a escala HO o más pequeña. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros a mi canal. Un abrazo y hasta pronto.